Bueno, parece que finalmente se rompió el hielo, ¿verdad? Es como que estábamos con ganas de abrazar a alguien, ¿no? Amén, ¿no? Y por ahí los colombianos parece que tienen otra bendición, ¿no? ¡Felicitaciones, mexicanos! ¡Sí se pudo, eh! ¡Qué bárbaro! De verdad que están haciendo maravillas, ¿eh? No, eso se respeta, ¿no? Nos están dando una buena cátedra a los peruanos. Finalmente México como que, ¿no? Está decidido a hacer goles, ¿no? Cuando yo veo esa pasión por el fútbol, es tanta la pasión que hubo en México en el primer partido que saben que hubo un pequeño temblor, ¿verdad? Está confirmado, porque fue en el mismo instante del gol. En el mismo instante del gol, todo México echó un brinco que sacudió el Distrito Federal. No es broma. Está confirmado que hubo un earthquake, hubo un temblor y que no era, los científicos han investigado el origen, el epicentro, no era de origen natural. O sea, no era un movimiento de la tierra, cosas así. Y asociaron que lo único que había pasado era el gol que hizo México. Como que dieron un brinco todos y la laguna del Distrito Federal de México como que se bamboleó. Bueno, pero no quería hablar del terremoto, ni del earthquake, ni del posible terremoto. ¿Saben lo que quería hablar? Es de la pasión que hay por el fútbol. Que exactamente. Salieron fritos y solos. Y borrachitos ya. Listo ya para el taco de pescado, ¿no? Hermanos, lo que estaba pensando es la pasión que los latinos especialmente le ponemos al fútbol. Si esa misma pasión lo pondríamos para extender el reino de Dios, ya el mundo se habría evangelizado. Ya no habría ningún contaminado, ningún degenerado por ahí. Ya no habría cárceles, ya no había delincuencia. Ya no había drogadicción, ya no había división de familias, ya no habría pandillas, ya no había matanzas. Si esa misma pasión le ponemos a las cosas de Dios. Lo cual quiere decir que es posible alcanzar a nuestra gente cuando tomamos la decisión de vivir para el honor de Dios. Es posible. No hay nada extraordinario en obedecer al Señor, sino que debería ser parte de la vida cristiana normal, la obediencia. No hay que premiarle a nadie por ser obediente. Es como que a nuestros hijos no le vamos a dar un regalo por hacer una buena tarea. No, simplemente hay que decirle, buen trabajo, chico. Es decir, es nuestra responsabilidad ser los hijos de Dios que el Señor está pidiendo de nosotros. Estamos en la miniserie a la cual hemos titulado Historias extraordinarias de la Biblia. Historias extraordinarias. Y la verdad es de que cada vez que nos metemos en la palabra de Dios, estamos encontrando las maravillas que Dios hizo y que sigue haciendo y que puede seguir haciendo hasta el día nuestro. La semana pasada, ¿en dónde nos quedamos? A ver si alguien se acuerda. Estábamos estudiando la vida de José, ¿se acuerdan? José lo dejamos ¿dónde? ¿En qué momento lo dejamos a José? ¿En qué evento acababa de pasar con José? El reencuentro con sus hermanos y el perdón y el grito, el lloro de alegría, de felicidad, de perdonarse. Ahí terminamos, en la cual él les dice a todos, queridos hermanos, yo soy José. Se saca la ropa, los atuendos que él tenía como gobernador, ¿verdad? Y le dice, yo soy José. Se quedaron perplejos todos. No puede ser. Es el mismo hermano nuestro. Sí, Señor, es el mismo hermano nuestro. Se tiraron al piso, le pidieron perdón, ¿no? Se reconciliaron. Pero José les dice una palabra. Les tengo noticias. Ustedes no me mandaron a Egipto. Es Dios quien me mandó a Egipto. Por medio de las travesuras que ustedes han hecho. Las maldades que ustedes planearon contra mí, Dios los usó para bendición. Ahora, yo no estaría aquí si ustedes no me habrían vendido a Egipto. Así que yo no tengo nada que reclamarles, sino levantar el honor a Cristo, levantar el honor a Dios
al Dios de Israel que se sigue revelando en medio de la vida de la sociedad. En eso nos quedamos la semana pasada. ¿Saben lo que pasó después inmediatamente? Inmediatamente José le dijo: ¿saben qué, amados hermanos? Ya que estamos en paz ahora, se me van a su tierra y me traen a toda la parentela. Chain migration. ¿Qué les parece? Chain migration, que se llama hoy día. La migración en cadena. Es más o menos así. Imagínate que nuestra familia vive en México y de repente aquí está José y nos reencontramos. Y José les dice: vayan a México y me traen a toda la parentela. Ya no quiero que nadie más esté allá. Esta es tierra de abundancia, tierra de bendición. Vengan, yo soy el gobernador de estas tierras. Inmediatamente regresaron y se trajeron a toda la población de la familia. ¿Sabe cuántas personas? Por supuesto al papá también, al papá Israel, porque Jacob o Israel todavía en ese momento vivía. ¿Sabe cuántas personas llegaron a Egipto? Viniendo de Egipto hacia... yendo a Egipto. ¿Cuántas personas entraron? La familia de José eran 70 personas. O sea, ellos habían tenido, Israel había tenido 12 hijos, más sus esposas, más sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. 70 personas eran en ese momento. Hoy día vamos a tratar de ver cómo Dios levanta un nuevo líder, porque José muere. José muere y las condiciones se pusieron muy graves, muy tensas. El sermón de esta tarde es: Dios levanta un líder. Dios levanta un líder. Estamos, los outlines, las notas, ustedes las tienen en la parte posterior de su boletín, en la cual pueden ustedes escribir las notas según el desarrollo del sermón de esta tarde. Leamos Éxodo 1:5. Éxodo 1:5, que nos dice la palabra de Dios lo siguiente: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Ahí está. Entramos con 70 personas y José en ese momento, por supuesto, estaba en Egipto. Él era el líder de la nación. ¿Qué hizo José? Al llegar los 70, me imagino se fue a la Greyhound, allá a la estación de autobuses, y les dijo: bienvenidos a todos. Digo, les voy a dar la mejor tierra que hay en Egipto. Si él era el gobernador. Porque si usted alguna vez ha visto el mapa de Egipto, el mapa de Egipto es gigantesco. La tierra de Egipto es muy, muy grande. Es casi, digamos, la tercera parte, digamos como unos 5 estados de los Estados Unidos, del oeste americano. Pero ¿saben qué? Todo es desierto, excepto la zona del Nilo y excepto la zona que está cerca al mar Mediterráneo y al Mar Rojo. Esa es la mejor zona. Y ahí hay una tierra hermosa que está justamente al norte del Cairo. Una tierra que son planicies tremendas al costado del valle del río Nilo. Y se llama la tierra de Gosén, o Goshen, lo dicen ellos, que está al noreste del Cairo, cerca al mar Mediterráneo. Esa es la mejor tierra que se les dio a ellos. Porque José era el mero mero. Era el líder de la nación y él podía escoger. Es más o menos como darle la mejor tierra en los Estados Unidos. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la mejor tierra en los Estados Unidos? El sur de California. Por si no lo saben. Yo sé que lo saben, pero algunos puede que no. El sur de California está calificado dentro de una de las mejores tierras que tiene esa nación. Y es donde el Señor nos ha puesto a vivir. Es decir, nosotros estamos como los israelitas viviendo en Gosén, en la mejor territorio. Y no nos puso José, nos puso Dios mismo. Porque yo jamás supe nada del sur de California antes de llegar aquí. Hasta llegando aquí me entero el rol, la importancia, el clima, la tecnología, la ciencia y todo lo que tenemos aquí en comparación con las demás áreas de los Estados Unidos. Llega el tiempo, pasó el tiempo, ¿y qué pasa con José? Pues José muere. Y muere esa generación. Pero la familia, los 70 que llegaron, eran súper productivos. Se habían desarrollado de tal manera que se multiplicaron en número. ¿Y qué más?
se multiplicaron en riqueza. Se constituyeron en líderes de la nación, en la fuente de la economía de la nación, en los hombres más fuertes, más saludables, más robustos, más preparados. Porque ¿saben qué? Israel nunca perdió sentido de nacionalidad. Nunca perdió la identidad de pueblo de Dios. Israel, el padre, se encargó de enseñar a sus hijos las promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y por supuesto a Israel mismo. Es decir que todos esos niños fueron entrenados en el temor y en la reverencia a Dios. Y aparte de la abundancia material, entonces la nueva nación, el nuevo pueblo hebreo se convirtió, dicen los egipcios, en uno de los más grandes peligros para las autoridades egipcias. Porque se levantó un nuevo faraón que la Biblia dice no conocía a José. ¿Cómo? ¿Que no conocía la historia? Yo me preguntaba eso. ¿Cómo yo puedo subir arriba y no saber que antes hubo gente de bendición que permitió que estemos como estamos porque alguien hizo un gran sacrificio, un gran esfuerzo? Y este pueblo que está aquí en José son parte de ellos. Yo me averigué eso, yo me pregunté eso. ¿Por qué no conocía a José? ¿Y por qué agarraron odio a los hebreos? Y me metí a estudiar un poquito más la historia hebrea de sus tiempos. Perdón, la historia egipcia de sus tiempos. ¿Y saben qué descubro? Que el faraón que había sido el líder nacional en tiempo de José fue derrotado militarmente por sus enemigos. De tal manera que el nuevo faraón que vino era un enemigo político y militar del anterior faraón. Eso fue lo que pasó. Los faraones tuvieron conflictos internos y alguien venció a otro y lo sobrepuso y quiso eliminar todo lo que había quedado de los faraones anteriores. Por esa razón José era un don nadie. Pero no solamente que José era un don nadie, sino que aquí teníamos miles de gentes que se constituyeron en un peligro nacional para este inseguro nuevo faraón. Miren lo que nos dice el Éxodo 1:9. Dice, he aquí, dice, esta fue una conversación que hay entre los nuevos líderes ahora. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Esto se pone en peligro. Ahora pues, tenemos que ser sabios, dice. Porque esta gente se sigue multiplicando. ¿Qué pasa? ¿Qué están comiendo? Demasiado chile. Los tacos son radicalmente efectivos. ¿O qué? La sangría mexicana, ¿qué? Pero aquí estos latinos se están multiplicando. Se empezaron a tener miedo. Dice, se están multiplicando. Puede acontecer que va a haber una guerra. Él también, o sea, los hebreos se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Es decir, peligro a la vista. Los vieron como un problema de seguridad nacional contrario a los intereses de los egipcios. En vez de apreciarlos, miren, los vieron un peligro. Entonces, ¿qué toman? ¿Qué decisión toman? Punto, letra A de sus notas. Los constituyeron en esclavos en Egipto. ¡Wow! Vinieron por la puerta ancha, recibidos por el gobernador, instalados en la mejor tierra, fructificándose, multiplicándose, bendicida la nación en medio de la cual estaban. Y ahora cambia el régimen político, las nuevas autoridades, y lo empiezan a ver como peligro. ¿Realmente era un peligro? No. Pero los vieron como un peligro. Los vieron como un peligro. Entonces empezaron a poner nuevas cargas sobre ellos. Las viejas tretas políticas, cómo se tratan a los enemigos. Éxodo 1:11, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Entonces pusieron sobre ellos comisarios de impuestos, hombres duros que les imponían tributos, ¿no? Que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. De este modo los hebreos terminaron siendo esclavizados y se puso leyes terribles contra ellos
que incluían no solamente trabajos forzados, sino impuestos elevados. Vamos a hacerles la vida imposible. Entonces empezó a crearse una crisis muy grande. El pueblo de Dios dice: wow, ¿en qué hemos terminado? Ahora somos esclavos por ser hebreos. ¿Qué culpa tengo yo de ser hebreo? Sin embargo, tengo que pagar impuestos más que los demás, y me hacen trabajar y no me daban materiales, porque les hacían hacer ladrillos y no les daban toda la paja, todo el material, todos los supplies que ellos necesitaban, sino que les obligaban a hacer la misma tarea con menos productos. Es como más o menos que te digo: me construyes esta pared, pero a ver, ve cómo te la consigues tú los materiales. Oiga, yo le construyo la pared, pero necesito madera, necesito cemento, fierro, necesito agua, necesito... No, ese es tu problema. Tú verás cómo lo haces. Imposible. Y encima llegan a su casa y el cobrador de impuestos está ahí. Porque no ha pagado los impuestos, te voy a llevar todos tus muebles que tienes en tu casa. Cosas así empezaron a pasar. El verso 13, mira lo que nos habla y nos dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con mano de hierro, con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual les obligaban amablemente. Nada de amabilidad, con un rigor de esclavos, de patrones intolerables. Cuando llego a este punto digo: Señor, imaginémonos nosotros estar en una situación así. Imaginémonos nosotros ser los hebreos. Llegamos aquí tan bien. ¿No será que José se equivocó en traerlo a nuestros abuelos? Pero si no los traían, se morían de hambre. ¿Sí? ¿Dónde está el problema? ¿Será que Dios nos está castigando? Pero ¿qué pecado tenemos nosotros? A veces uno trata de explicar las cosas, ¿verdad? ¿Por qué me pasan cosas complicadas cuando yo no creo haber hecho nada? Porque me la gané. Cuando a uno le pasa algo malo y uno sabe que es consecuencia de su maldad, uno dice: me la gané, me la merezco. Pues, callado la boca, voy a sobrellevar esto. Pero cuando te pasa algo y tú dices: pero yo qué hice para ganarme esto, me tratan mal cuando yo siempre traté bien a todos, sonreí y abracé y bendije a todo el mundo y me dan de bofetadas. ¿Por qué? Aquí este es un caso en el cual la nación de Israel estaba sufriendo lo que muchos hoy día están sufriendo. Cuando a veces nos va mal en nuestros tiempos, siempre nos hacemos la pregunta: ¿habrá Dios acaso? ¿Vale la pena? ¿No será que se olvidó de nosotros? A mí en Perú me acuerdo que me dijeron una frase: a ustedes, paisanos peruanos, los gringos americanos les trataron de cholitos. Así hablan allá. El cholito quiere decir de indígena, de ignorante. Esos gringos simpáticos, grandotes, que les han venido a predicar, ¿no?, con su Biblia en la mano, pues les echaron el cuento. Y ustedes se lo creyeron. Porque si no, ¿por qué les pasan las cosas que les pasan? Y uno dice: de repente es verdad. El pueblo de Israel, amados hermanos, después de haber estado viviendo tiempos de bendición, tiempos de refrigerio, tiempos de disfrute, de desarrollo, les empezó esas crisis. Evidentemente la pregunta normal es: ¿y Dios dónde está? ¿Será que se quedó dormido? ¿Será que ya vivió desde la eternidad y por lo tanto está bien ancianito ya? Y como ancianito ya no oye mi oración, ya no ve, porque estos anteojos son tecnología moderna, antes no habían anteojos. Entonces ya Dios ya no ve lo que está pasando. Miren todas las especulaciones malvadas que le vienen al corazón de las personas. ¿Y saben qué nos dice el Señor? Que Dios no cambia,
Sus compromisos son los mismos. Aunque nos pase lo que nos pase, Dios no cambia. Uno de los textos más grandiosos de la Biblia, que a mí me ha edificado, me ha fortalecido y me ha respondido muchas preguntas que yo he tenido en mis tiempos de batalla. Es un texto maravilloso que está en Habacuc, que no lo voy a poner ahí, solo quiero que lo escuchen. Dice, Habacuc, cuando vio tragedias y dolores alrededor de su nación, un día adorando a Dios, entendió todo y dijo lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides ya no haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados ya no den sustento para los hombres, con todo, dice Habacuc, y a pesar de todo, yo me alegraré en el Señor. Amén. Yo me gozaré en aquel que es mi fortaleza, mi salvación y mi redención. Jehová el Señor hace mis pies como del venado, que soy capaz de seguir remontando las alturas que tengo frente a mí, y por lo tanto no voy a ser conmovido. Esa es la clase de confianza que Dios quiere que tengamos. Esa es la clase de fe que necesitaba la nación de Israel formarse. Mi esposa tiene un libro increíble que cada vez que leo nomás el título me impresiona. Yo le he dicho muchas veces, dale ese libro a todas las mujeres de la iglesia. ¿Saben cómo se titula el libro? Yo no pedí ser oro. Yo no pedí ser oro. ¿Entiendes lo que está ahí? Que a veces tenemos que ser triturados, molidos, quemados para ser purificados, como el oro. Y no, Israel no pidió ser oro, pero estaba siendo preparado para ser el oro que Dios quería usar en el transcurso de los tiempos. Cuando nos toque tiempos duros, amados hermanos, confía en el Señor. Recuerda esto: nuestros tiempos están en sus manos. El Señor siempre tiene una bendición escondida en medio de mi absurda situación, de mi confusa, de mi incomprensible situación. Está bien. Eso no cambia el plan de Dios. Que el Señor te está tratando como al oro, te está purificando y tiene bendiciones escondidas dentro, en medio de ese momento de crisis. Letra B de sus notas. Se levantó un enemigo implacable. El nuevo faraón, que no conocía a José, se convirtió en el enemigo número 1 de la nación hebrea. Mientras que el anterior faraón los vio a los egipcios, perdón, a los hebreos, ¿cómo los vio el anterior faraón? Como una bendición. Tanto que al líder lo puso de líder nacional. ¿No? Este líder, ¿cómo los ve? Este nuevo líder, ¿cómo los ve? Como enemigos. Los ve como una amenaza debido al aumento de la población. Los ven, ¿no? Ven el nacimiento de bebés, no una bendición, sino un riesgo terrible, un problema nacional, ¿no? Este faraón se convirtió en el enemigo de la nación, y no solamente de la que estaba allí, sino los quería desaparecer de la faz de la tierra. ¿No le parece familiar eso? ¿Cuántos enemigos de la historia han tenido Israel, verdad? No más hace 60 años, 70 años, ¿qué hemos vivido? Una terrible guerra mundial. ¿Cuál era la agenda alemana? Desaparecer. No darle 1-0 a Israel, sino darle 100-0. Que nunca más Israel exista. Hermanos, a través de toda la historia, estos enemigos se han levantado contra el pueblo de Dios. Y sin embargo, Dios no ha quitado su mano de bendición sobre la nación hebrea. Tan así
que ordenó una de las leyes peores que haya existido en la historia de la humanidad. Ordenó la muerte de todo niño varón. ¿Escuchó eso? Todo niño varón debería ser muerto al momento del nacimiento. ¿Qué se estaba queriendo con eso? Desaparecer a la nación. Solamente iba a haber una generación más de niñas. Y las niñas en esos tiempos cuando tenía un matrimonio, desaparecía su historia, se convertía en la esposa de el señor tal, es decir, del nuevo egipcio. Ya los hijos que iban a nacer ya no iban a ser hebreos, iban a ser egipcios. Con matar a los varoncitos se estaba matando la generación futura, las generaciones futuras del pueblo de Israel. Y esto ya era otra cosa. Esto era una confrontación ya no con la nación de Israel, sino con el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu descendencia será como las estrellas del mar, las estrellas del cielo, como la arena del mar. Se estaba queriendo matar la descendencia. Y en esa descendencia, al pretender desaparecerlos de la faz de la tierra, se estaba privando al mundo del propósito para el cual Dios había levantado a la nación de Israel. ¿Cuál es el propósito? Bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Es decir, se quería cortar la ascendencia del Señor Jesucristo. Por eso es que el problema ya no era un problema entre dos pueblos, era un problema entre un gobernador pagano, egipcio, con el Dios de la creación. ¿Cómo causó? ¿Qué impacto causó eso en el pueblo hebreo? ¿Qué impacto causaría en ti o en nosotros si nos hacen así como pan con pescado? Nos hacen triturado como carne para tacos. ¿Qué reacción tendríamos nosotros? Frustrados, ¿verdad? Llorando, destrozados, quizás algunos maldiciendo. Esas son las reacciones humanas. Eso es cuando uno mira solo el evento que se está pasando. Pero Dios nos quiere enseñar que miremos la cosa de un poquito más arriba. Cualquier evento que te pase, no le mires desde el evento, por el evento mismo. Cualquier evento que te pase, míralo. ¿Y cómo lo ve Dios? Señor, ¿cómo se ve el telescopio que tú pones desde aquí? Porque Él tiene otra perspectiva. ¿Sabían eso? Todas las cosas dependen del ángulo en que tú lo miras. Si tú lo miras desde el punto de vista del problema, pues es una gran injusticia, es un gran atropello, es algo insólito, es algo que nunca debería pasar, es algo que hay que parar inmediatamente. La desesperación. Pero desde la óptica de acá, de Dios, ¿sabe qué estaba haciendo Dios? Estaba haciendo a Israel más fuerte. Cuando nos toca tiempos duros, acuérdate, tú no pediste ser oro, simplemente Dios te escogió para ser oro. Y a veces tienes que ser quemado, tienes que ser molido, tienes que ser golpeado, tienes que ser pulido, tienes que ser sometido a muchas tensiones, porque tú eres oro. Dios nos ve como oro. Y por lo tanto el producto final es lo que cuenta, no es el proceso. El proceso hay que tomarlo con calma. No entiendo, Señor, igual te voy a bendecir, igual te voy a adorar. Ni te pido una explicación, pero igualito yo te amo. Eso es lo que Dios somos. Él dice, wow, estos mis hijos sí que
están siendo preparados para las ligas mayores y no para ser derritidos frente al primer calor de la microonda. Dios estaba haciendo un pueblo más fuerte. Dios los estaba uniendo. ¿Se acuerdan las peleas que hubo entre ellos? ¿Se acuerdan la discordia que había entre hermanos? Pues ahora ya no había no había lugar para los problemas entre hermanos, porque el enemigo era más grande. Había que unirse internamente. Pero sobre todo, Dios los estaba empezando a dar un apetito, un deseo que ellos no habían conocido antes. ¿Saben qué? Hambre por la libertad. No habían conocido. Usted, mientras que no esté sometido a una crisis, vamos a suponer una crisis legal. Mire, quien no ha estado en un pequeño calabozo, aunque sea 24 horas o 1 hora o 2 horas, de muchachos de travieso, no sabe lo que es la libertad. Acuérdense, si usted alguna vez ha estado la oportunidad de cometer una travesura y le metieron en el calabozo de la policía del vecindario por tirar una pelota a la del vecino en la cabeza que le cayó y le derramó los refrescos. Dice, wow, esta es la hora en que ser libre es la cosa más maravillosa. Yo he trabajado muchos años, 15 años, visitando cárceles. Y lo más que te ven a ti llegar, eres el símbolo de la libertad para ellos, porque es su amigo que le va a traer noticias de fuera. Hermanos, la presencia de Dios estuvo siempre con Israel. De modo que el efecto de lo que pretendía el gobernador, el líder egipcio, fue al revés. Mira lo que nos dice Éxodo 1:12. Pero cuanto más les oprimían, ¡qué bárbaros! Hermanos, esto es como que fuera un texto de la palabra de Dios que nos abre esos secretos profundos de las bendiciones de la historia. Conocer la historia nos enriquece. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban, crecían, de manera que los egipcios pues los tenían más todavía. O sea, se convirtieron literalmente, la opresión fue una bendición para Israel, pero la bendición para Israel fue un riesgo nacional para los enemigos. ¿Había alguna explicación para este fenómeno? ¿Cómo es posible que se multipliquen más ante los tiempos de opresión? Me hice esa pregunta. Es como que cuanto más, dicen hay una frase en mi país chistosa, cuanto más me pegas, más te quiero, dicen. ¿Saben eso? Así es un dicho entre los indígenas. Entre los indígenas en mi país, en el Perú, ¿no? Hay la historia de un marido pegándole a su mujer, pero la daba duro y le sacaba sangre de la boca. Y viene el fortachón de Andrés Jaramillo y le dice, hey varoncito, vente conmigo, vamos a ver cómo te va a tocar a ti. Y se puso a pelear contra el agresor, mi amigo Andrés. ¿Sabe qué hizo la mujer? Le pegó a Andrés y le dijo, tú te vas de aquí, eres mi marido, él puede hacer lo que él quiera conmigo. Andrés dijo, sorry. Increíble, pero hay gente que es así, hermanos. Hay gente que es así. Y aquí yo veo un poco eso. Los oprimían más y era más bendición para ellos. ¿Por qué? No eran masoquistas. No, señor, no eran peruanos. Estos eran hebreos. Es que había una bendición sobre ellos. ¿Cuál era la bendición? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Así que cuanto más te maldicen, tú vas a ser más bendito. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. Oh, maravilloso. Maravilloso es Dios, ¿no? La letra C. Miren lo que todavía como que era poco lo que había pasado hasta aquí. Se da una orden de aniquilación.
Escuchó eso. Aniquilación. El rey de Egipto estaba desesperado, ya no sabía qué hacer. Les dan más trabajo, les dan menos comida, les ponen más impuestos y esto crece más. ¿Qué estoy haciendo mal aquí? Entonces dije, les voy a poner ahora, le voy a tocar donde más le duele. Le voy a matar a todos sus niños. Éxodo 1:15, terrible palabra. Y habló el rey de Egipto, el mismo rey de Egipto, a las parteras de las hebreas, o sea, a los hospitales en donde ellos iban, los supervisoras de las parteras, dice, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, nombres sencillos. ¿Y quién les dio la orden? Cuando ustedes asistan a las hebreas en sus partos y le den el sexo, si es varón, mátenlo. Eso fue la orden. Y si es hija, mujer, pues que viva. Que viva. Total, son muy bonitas las hebreas. Pero si son varones, lo matan ellos. Hermanos, aquí ves un rey acomplejado, inseguro, aterrorizado frente a niños. Da un mandato cruel que, ¿saben qué? No hay orden similar en la historia humana. Usted revise toda la historia de los grandes hombres más crueles que han dirigido el mundo en alguna parte de la historia, y tú ten en cuenta uno peor que este. Era un decreto de muerte. Fue un genocidio selectivo que la historia registra contra la nación hebrea. Fue un genocidio contra los niños. ¿Y ahora qué van a hacer las parteras frente a eso? Imagínate, tú estás de partera ahí, y eres jefa del departamento, ¿no?, en la cual las mujeres van a venir a dar sus niños. Génesis 1:17, ¿qué nos cuenta de la reacción? Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Aquí encontramos un acto de desobediencia civil al mandato del rey más poderoso de la tierra. Pero fue este acto el que ayudó a preservar la existencia del pueblo de Dios. ¿Y sabe qué dice la historia? Que Dios honró a esas mujeres. Hermanos, los tiempos de crisis y la oración de sus hijos crean las condiciones para los milagros de Dios. Y el último punto, preservación divina. ¿Cómo Dios preservó frente a ese inseguro rey? Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. En este contexto de destrucción, ¿sabe cuándo pasó eso? Me encontré la fecha. Pasó el año 1593 antes de Cristo. Al momento de actuar sería hace 3611 años. Pasó eso, ¿no? En este contexto, un matrimonio precioso de dos hebreos. Un hombre que se llamó Amram se casa con una mujer llamada Jocabet. ¿Y qué creen que le pasa? Les nace un tercer hijo. Y habían tenido un niño que se llamaba Aarón. Y habían tenido una niña que se llamaba María. Y justo ahí se da la ley. Y cuando se da la ley, y de repente viene otro embarazo y nace otro varoncito. Esto creó un problema tremendo. Éxodo 2:1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz su hijo. Y viéndole que era hermoso el varoncito, le tuvo escondido por 3 meses. 3 meses escondido en casa. Es decir, que el niño nació en casa.
No nació en el hospital público porque donde había orden de matarlos, ¿no? Pero tampoco se puede esconder por tanto tiempo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Éxodo 2:3 nos cuenta la historia. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que iba a pasar. ¿Por qué no visualizamos esta historia? Vamos a ver un pequeño video. Hace 3 años tuvimos el privilegio, mi esposa y yo, de estar en este mismo lugar. En el lugar en que, según la tradición, fue encontrado Moisés. Está en la vieja zona del Cairo. Hay una zona ahí que han levantado una sinagoga en honor al nacimiento de Moisés, en el mismo lugar en donde fue encontrado. Dios preservó de una manera milagrosa la vida de Moisés. Letra E y terminamos con esto. ¿Qué pasó en esos años? La importancia del hogar. Lo extraño y lo divino de esta historia es que la princesa contrata a la misma madre para ser la nodriza del bebé. Y fue pagada con dinero de los impuestos de los egipcios. Es decir, que aquí encontramos una mujer que por cuidar su propio hijo recibió un salario como reciben las nodrizas de los reyes. Qué absurda y qué emocionante y extraordinaria historia. Fue en esta historia, en ese tiempo, en que la mujer, Jocabet, enseñó al niño quién era él. Y le dijo: tú eres nuestro hijo. Tú no eres hija de Faraón, de la princesa. Y en ese tiempo, breve, porque fueron posiblemente 12 años o 13 años, o menos de 15 años, pero suficiente, le dio una identidad. Y le enseñó a entender la agenda de Dios a la luz de la perspectiva de Dios. Y saben ustedes, encontré el texto maravilloso, podría decir, de las clases que se le dio a Moisés, del entrenamiento en el hogar. Y está aquí, Hebreos 11:23. Vamos a saltar a Hebreos 11:23. Perdón. Génesis 15:13. Esta es la promesa que le enseñó a su bebé. Génesis 15:13. Ahí está. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y allí será esclava, se le dijo, y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Es decir, los padres de Moisés sabían el curso de los tiempos. Sabían que los 400 años ya se estaban dando. Sabían que la promesa que Dios había hecho era una promesa que se iba a cumplir. Y sabían que esa generación, ellos eran parte del tiempo de la liberación. Ellos como hogar eran parte de la agenda divina. Y este niño precioso en el corazón de la madre sabía que había un plan en la dirección de Dios. Fue esto lo que le dio valor y autoridad moral a los padres de Moisés para no temer el mandato del rey de Egipto. Y ahora sí vamos, el último texto, Hebreos 11:23. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No les importó para nada las leyes civiles. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
Amados hermanos, un minuto de atención y termino. Esta es la importancia de nuestros hogares. Aquí estamos viendo cómo Dios levantó un gran hombre en medio de tiempos de necesidad. Y yo veo nuestra generación similar a esa generación. Dios nos ha traído a esta tierra, quizás un poco para sufrir al principio. Estamos pasando tiempos difíciles como pueblo de migrantes. Lo sabemos. Nunca la vida ha sido fácil, pero ha sido mejor que en nuestras tierras. Pero no lo miremos simplemente desde el punto de vista del sufrimiento o de los éxitos. Miremos desde el punto de vista de Dios. Dios tiene una agenda superior. Y nuestros hijos pueden ser parte de esa agenda de libertad para esta nación. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Denle un aplauso al Señor. Que así lo quiere. Inclinemos nuestros rostros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por revelarnos estas historias maravillosas. Y sobre todo ayudarnos a entender nuestros tiempos en medio de la cual tú nos has traído, Señor, a esta tierra. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones y nuestras mentes y entender, Señor, nuestros tiempos a la luz de tus tiempos. Nuestras crisis, pero a la luz de tu perfecta agenda. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo con cada hijo, con cada niño nuestro, con cada nieto nuestro. Vemos en estos niños, vemos en la siguiente generación, Señor, hombres y mujeres que han de levantar la antorcha de la verdad, la antorcha de la justicia, la antorcha del Evangelio Santo, la antorcha de la vida eterna. Bendecimos, Señor, las familias presentes y aquellos que han de venir. Bendecimos sus familias, sus hijos, sus nietos, nuestros hijos, nuestros nietos, que sean parte de esta agenda de bendición. En el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén.